En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Saludos amigos y bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Fe y Sociedad. Como siempre es un placer enviar un afectuoso saludo a los fieles oyentes de Radio Esperanza New York y a todos aquellos amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas sociales. Bienvenido, Pastor Contreras. Gracias, Pastor Delgado. Bienvenido tú también seas a este programa de Fe y Sociedad. Y bienvenidos a nuestros amigos que nos acompañan a través de las redes sociales o a través de la misma radio. Es un placer para nosotros una vez más tenerles y poder expresar o compartir con ustedes el tema para hoy. Le animamos a que puedan compartir con los demás la transmisión a través de sus redes. Y bueno, gracias, muchas gracias por acompañarnos en este día. Como ustedes saben, hemos estado estudiando estos temas sobre las religiones comparadas y hemos estado específicamente estudiando en los últimos temas sobre las religiones abrahámicas. Hoy va a ser tal vez el último tema sobre este tópico de religiones abrahámicas. Ya pues continuaremos con las demás religiones de forma más individual. Así que en el día de hoy, Héctor, ¿qué es lo que tenemos en el día de hoy? Bien, vamos a estar estudiando el cristianismo. Así que en cuanto a este tema, como tú decías, le pone fin al estudio de las religiones monoteístas que surgen a partir del patriarca Abraham. ¿Qué es el cristianismo? ¿Y qué relación tiene la religión cristiana con el judaísmo? ¿Cuáles son algunas de sus creencias fundamentales? ¿Por qué el cristianismo afirma ser la religión verdadera? Ese es el tema que tenemos para hoy. Bien, este tema, pues, como todos, es un tema interesante. Ustedes, la mayoría tal vez que nos ven, que nos escuchan, son cristianos. Posiblemente hay alguien que nos escuche que no sea cristiano, pero de igual manera es interesante poder discutir este tema tan importante. El cristianismo es una de las religiones, como ya tú hablarás, Héctor, cuando presenta las estadísticas, una de las religiones más grandes del mundo, y pues ha tenido mucha influencia en lo que es nuestra vida occidental. ¿Cuáles son algunas de las estadísticas, Héctor, que tenemos nosotros respecto a Sí, en cuanto a las estadísticas, se han hecho algunos estudios a partir del año 2020 con miras a un tiempo de transcurso hasta el 2050. En la actualidad, se estima que el cristianismo representa el 31.1%, según chequeé algunos datos, otros estadistas mencionan 32%. Eso depende quizás el método que están utilizando para medir o la información que tenían al momento de presentar el informe. Pero se estima que para el 2050, si se mantiene la tendencia actual, el cristianismo representará el 31.4%. Tendrá un crecimiento muy mínimo del 31.1% que tenía en el 2020 al 0.3% por encima. Sí, algo diferente ocurrirá con el islamismo, por ejemplo, que va a crecer un 5%. Actualmente está en un 24% y va a llegar a un 29.7%. Esto implica que el cristianismo está actualmente bordeando los 2.400 millones de adherentes o seguidores. El hinduismo, por ejemplo, va a decrecer de un 15.2 que se encuentra actualmente a un 14.9. El budismo, y digo esto como para que podamos ver la magnitud del alcance del cristianismo a nivel mundial. El budismo va a descender de un 6.6 que se encuentra en la actualidad a un 5.2. Las religiones tradicionales o vernáculas van también a descender. Entiéndase las religiones locales de pueblos particulares. De un 5.6 que se encuentra actualmente al 4.8. El judaísmo no va a experimentar ningún crecimiento, las otras religiones tampoco. Y algo interesante, Dauris, porque en algún momento hemos hablado de esto, las personas sin religión en el mundo.
van a experimentar de un actual 15.6% en el que se encuentran a un 13.2%. Es un fenómeno interesante. Yo pensaba que la tendencia iba a ser opuesto. Yo pensaba que, porque ese grupo ha crecido mucho en los últimos años y me imaginaba que iba a seguir la tendencia de crecimiento. Ha hecho muchos escándalos con el nuevo ateísmo en los últimos años, pero evidentemente las tendencias que se están percibiendo ahora es que se va a producir un decrecimiento, lo que viene a justificar el reposicionamiento, aún a pesar del secularismo de la religión en el tiempo actual. Ya. Bueno, Héctor, y tú sabes, nosotros hemos estudiado en otros temas y sobre el hecho de que el cristianismo es una de las religiones más influyentes y de hecho es el pensamiento que le ha dado forma a nuestra cultura occidental, entiéndase Europa y América, y parte de la cultura oriental también. Así es. Ha tenido una influencia tremenda en cuanto al aspecto gubernamental, al framework, como al cuadro filosófico de la comunidad de Occidente. Esto en parte al contacto que cuando el cristianismo comenzó, el contacto que tuvo con lo que fue la filosofía griega, que fue la que permeó todo el Imperio Romano. Todo eso hace una amalgama de conceptos, ideas y fundamentos filosóficos y morales que han influido a través de la historia el nacimiento de lo que nosotros conocemos hoy como Occidente y también la religión que se practica en Occidente, a pesar de que en estos países europeos está en decadencia. Sin embargo, es el cristianismo lo que da como el origen, da la identidad en el nacimiento de estas naciones y de esta parte del planeta. El cristianismo, similar a otros movimientos o instituciones, no ha podido evitar ser impactado por las ideologías o las corrientes de pensamiento que en algún momento de la historia tienden a predominar. Pero también es bueno saber que aparte de ser una religión, la religión cristiana propiamente, el cristianismo ha llegado a ser todavía en la actualidad la religión de Estado de unas 25 naciones. Podemos mencionar por lo menos 3 para dar una idea: Inglaterra, Grecia e Islandia y otras tantas. De hecho, el cristianismo es, a pesar del secularismo, el fuerte secularismo que ha impactado el cristianismo en tiempo reciente, es la religión predominante en Europa, Rusia, América del Norte, América del Sur, en parte de África, en Filipinas, Timón Leste, que está como en un país asiático en el sudeste de Asia, y gran parte de Oceanía también. Incluso se practica en menor escala en Oriente Medio e Indonesia. Por ejemplo, en Latinoamérica, Héctor, tú te das cuenta que desde el punto de vista gubernamental, el cristianismo viene siendo como la religión oficial también, con los concordatos que ha hecho, por ejemplo, el Vaticano, con los diferentes países, ese tipo de relación que han tenido desde sus inicios, ya que pues y cuando América es descubierto por los españoles, pues la religión cristiana pues se impuso. Y pues la historia que continuó no ha cambiado mucho en cuanto a esos conceptos religiosos. De modo que ha tenido un impacto fuerte. Y aquí en Estados Unidos, como nosotros sabemos, que fue fundado por personas que tenían tendencias cristianas y que venían con esa idea religiosa que trajeron de Europa. De modo que en todo lo que es Occidente, el cristianismo tiene mucha influencia. Y no solamente en Occidente, en el mundo entero. Las fechas que usan los seres humanos, por lo general, esa es la fecha que vino por el cristianismo. Y la historia se cuenta antes y después de Cristo. A pesar de que hay muchos calendarios, el calendario chino, el calendario hindú, el calendario judío, como le llaman, la era común es la era después de Cristo. De modo que el cristianismo ha tenido una gran influencia en el aspecto del marco filosófico, del marco gubernamental,
el marco moral y otros principios sobre el mismo ser humano que ha sido adoptado por Occidente. Sabes, Lauri, que influencia. Como el cristianismo es una religión monoteísta que también tiene un libro sagrado, de momento ha sido identificado como la religión del libro, dándole seguimiento a una idea que se le atribuye también al judaísmo, tanto como al islamismo. Pero realmente cuando miramos bien de cerca el cristianismo, a diferencia de las demás religiones monoteístas, el cristianismo, más que la religión de un libro, es la religión de una persona, Jesucristo. Perfecto. Es más que un simple sistema de creencias religiosas. A lo largo de 20 siglos, por ejemplo, el cristianismo ha logrado crear una cultura, un sistema de ideas y de formas de vida, de práctica, de acontecimiento, el arte, algo maravilloso. Hay un libro escrito por un escritor, un historiador, Smith, y analiza la influencia y el impacto del cristianismo en el arte, en las pinturas, entiéndase arte en términos de pintura, la música, la arquitectura, los derechos civiles, la ciencia, la medicina. Y el libro precisamente se llama Cómo el cristianismo ha impactado a la sociedad. Y eso muestra la influencia del cristianismo en toda la parte occidental del viejo mundo y también occidente en términos nuestros. Así que generación tras generación el cristianismo ha inspirado todo esto basado en la figura, más que de un libro, basado en la figura de Jesús, de Cristo. Pero también... ¿Perdón? Al mismo tiempo, Héctor, podemos también decir que el cristianismo ha tenido una influencia en lo que ha tenido, como hemos hablado ahora mismo en el occidente. Pues hay muchos que no ven el cristianismo como una influencia positiva y a través de la historia, por lo que ha ocurrido a través de la historia, por muchas veces la misma conducta de los cristianos. Cierto. Y pareciera que para mucha gente ha sido un mal mayor que un bien. Sin embargo, aparte de lo que muchos cristianos puedan manifestar, podemos hablar de los principios esbozados por el fundador del cristianismo y lo que hace que sea lo que constituye el fundamento del cristianismo. Es una cosa muy diferente a lo que los cristianos hagan. Sabe que las críticas muy negativas contra el cristianismo salen más del ateísmo reciente, el nuevo ateísmo, como se le llama. Pero realmente aún dentro del mismo nuevo ateísmo hay figuras de corte científico que, aunque se tornan críticas, son objetadas por otros ateos. Sí. Porque tienden de pronto a combinar como en una sopa religiosa todos los elementos religiosos de todas partes, todos los movimientos radicales, pero realmente son ciegos en términos de cosmovisión porque no logran darse cuenta que hay diferencias fundamentales muy profundas. Por lo tanto, no se puede englobar en sentido general el cristianismo como una religión que ha hecho más mal que bien por algunos errores históricos. Perfecto. Que de hecho el mismo ateísmo ha tenido también, y que si a eso vamos, entonces habría que satanizar totalmente las creencias ateístas. Y por supuesto, esto se da, Héctor, en un contexto de libertad religiosa que promueve el mismo cristianismo. Así Cuando es. Hablamos, por ejemplo, del islamismo, eso tú no lo vas a encontrar. Si alguien que hable mal del Islam en un país islámico, tú sabes que va a ser castigado. ¿Qué no se dice contra Cristo, contra la religión? ¿Qué no se hace? Y sin embargo, una simple caricatura que tiende a ridiculizar o a representar de alguna manera cómica a Mahoma o al islamismo es capaz de producir toda una revuelta. Y aunque por mucho tiempo no fue así, pero después del protestantismo, que surgió todo eso, pues como que hubo más apertura en ese sentido y esas ideas de libertad han sido propuestas por los mismos cristianos, descubriendo las verdades de la palabra de Dios sobre la dignidad humana y todo eso. Así es. Vamos a una breve pausa y regresamos con este interesante tema. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia.
Estamos estudiando en el programa de hoy el cristianismo. Hemos podido ver algunos datos sobre las estadísticas que muestran que no solo en la actualidad, sino en el futuro próximo, incluso incluyendo ya el 2050, el cristianismo parece ser que va a seguir siendo la religión mayoritaria. Otros grupos religiosos como el islamismo van a experimentar un crecimiento porcentual mayor dentro de ese mismo periodo de tiempo, pero aún así van a seguir siendo una religión menor que el cristianismo. Hemos podido ver también que el cristianismo en sí mismo ha aportado extraordinarios beneficios a la civilización, más allá de los errores que se han podido cometer históricamente dentro de la religión cristiana. A mí me gustaría, Dauri, antes de pasar a analizar un poquito sobre las raíces cristianas del judaísmo, un dato muy interesante que estuve observando. Yo siempre estoy chequeando el tema de la libertad religiosa, el deterioro o el avance de los derechos civiles y los derechos religiosos de las minorías. Sabes que yo he escrito sobre esto y me gusta siempre estar actualizándome. El informe que Puertas Abiertas ha presentado ahora en el 2023 no es nada prometedor. Es muy deprimente porque logra señalar que más de 5.600 cristianos fueron asesinados por su fe en el 2022 y más de 2.100 iglesias fueron atacadas o cerradas. Más de 124.000 cristianos fueron desplazados a la fuerza de sus hogares a causa de su fe y casi 15.000 se convirtieron en refugiados. A nivel mundial, según el último informe de esta institución que menciono, ahora del 2023, la cantidad de cristianos perseguidos por su fe asciende a nivel global a 360 millones. Que es mucho, Héctor. Eso es más del 10%. Eso es una cantidad descomunal. Es más del 10% de toda la población cristiana. Como es una religión tan grande, sí, a un 5%, que no suena mucho en términos del total, viene a ser una cantidad enorme. Sabe que la nación que encabeza la lista de las 50 naciones más agresivas o en contra de la religión cristiana está Corea del Norte. Sin embargo, el extremismo islámico, y esto es un dato interesante, sigue siendo una de las fuentes de mayor persecución para el cristianismo. En 31 de los 50 países que se pueden mencionar, y ya eso es demasiado, el islamismo radical es el mayor problema persecutorio para la iglesia cristiana. Wow. Interesante. Un desafío completo. Desafío. Y es interesante que desde los inicios del cristianismo hubo persecución y eso nunca se ha detenido. Así es. Sí, bueno, vamos entonces, Héctor, a hablar un poco acerca de las raíces del cristianismo, las raíces judías del cristianismo. Nosotros hablamos, por ejemplo, sobre la influencia de la tradición judeo-cristiana. Eso es lo que siempre se dice. El occidente es influenciado, tiene una influencia judeo-cristiana. Porque nosotros compartimos con los judíos el hecho de que nuestras escrituras básicamente tienen un origen judío. El fundador del cristianismo, que fue Jesús, era judío. La primera iglesia era judía. Los discípulos eran judíos. Y la base del cristianismo se encuentra en el judaísmo, pudiéramos decir. Y tal vez no en el judaísmo rabínico, pero en el judaísmo bíblico. Cierto. Nosotros lo que encontramos es que Jesús, por ejemplo, cuando nació aquí en este mundo, hubo siempre un conflicto sobre su persona. Tú hablas un poquito de eso, Héctor, más temprano. Desde el mismo momento que se da la noticia y vienen los magos del Oriente preguntando por el rey de los judíos que ha nacido. O sea, desde ese mismo momento ya, ¿y dónde van a nacer? Ha nacido, en Judea ha nacido, y les preguntan a los escribas, sí, tiene que nacer o sea, desde el mismo comienzo del hallazgo de Cristo como el Mesías por esta gente, ya hay una incógnita sobre si ha nacido. Para el nacimiento, el anuncio del nacimiento de Jesús, ¿quién sería ese que nacería? ¿Sería llamado hijo de David, hijo del Altísimo?
tomaría el reino de David, su padre, su reino nunca se terminaría. So, desde ese mismo comienzo estamos mirando nosotros en el Nuevo Testamento lo que sería la persona de Jesús. Y pues nosotros en el Antiguo Testamento encontramos más de 300 profecías sobre la venida del Mesías, que indicaban varios aspectos de su venida, de su nacimiento, de su muerte, de su vida, de su ministerio, del significado teológico que tendría y del impacto que tendría para la nación judía, y no solamente para la nación judía, sino también para el mundo completo. Ahora, cuando Cristo viene, comienza su ministerio, comienza su predicación, el reino de los cielos se ha acercado y presenta las enseñanzas que él da, que de hecho, Héctor, no son enseñanzas foráneas a las enseñanzas judías. De hecho, algunos judíos consideran que Jesús era de la línea farisea, era un fariseo, era un rabino que tenía esas enseñanzas fariseas. He escuchado eso de algunos judíos, que ven a Jesús como un fariseo, solo que no era de la misma línea de los fariseos a quien él criticaba. Y cuando tú analizas y estudias, por ejemplo, los escritos de lo que hablamos la semana pasada, tú revisas el Talmud, la Mishnah, y eso de la tradición oral, te vas a dar cuenta que muchos de los escritos que encontramos en el Talmud se parecen a algunas de las enseñanzas de Jesucristo. En las parábolas que le enseña, algunas de ellas tienen mucha similitud a algunas de las parábolas que los mismos rabinos del tiempo de Jesús usaban. Esas dos escuelas que habían, la de Shamash y la de Hillel, tenían muchas enseñanzas de la tradición oral, y Cristo en muchas ocasiones pues usó métodos similares de enseñanza de los rabinos de su entonces. Claro. Cabe decir, Dauris, que Cristo no está reinventando la rueda en términos de enseñanza. Tiene que haber alguna coincidencia en algún momento en términos de lo que él enseñó y lo que se enseñaba en sus días. Claro, lo único es que está en un contexto religioso cultural que no todo es malo, no todo está falseado, y esos elementos de verdad subsisten, y las afinidades que pueden haber entre sus enseñanzas y la de los fariseos podríamos quizás encontrarla en el hecho de que de todos los grupos religiosos que existían, los fariseos eran los que conservaban ciertas verdades doctrinales más afianzadas en las escrituras. Bueno, Cristo reconoció que en la cátedra de Moisés se sentaron los fariseos, ¿qué pasa? Fariseos, Sí. mencionando así esa posición que ellos tomaron, y el mismo Jesús dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Sí. Lo que muestra que no era que él estaba del todo en desacuerdo con las enseñanzas de los fariseos, sino muchas veces con la hipocresía, que era la levadura de la cual él hablaba sobre ellos. En términos de la práctica, Jesús en una ocasión le dice: ustedes diezman la mente, el eneldo, el comino. Todo eso es necesario hacer. Él no está diciendo eso está mal. Sí, pero también pasaron por alto algo. Entonces está diciendo: ustedes están como colando el mosquito y tragándose el camello en la práctica religiosa. La misericordia es parte vital de la práctica cristiana. Claro que de la vida religiosa. Tal vez una de las cosas, Héctor, que es muy remarcable en el ministerio, las enseñanzas de Cristo, tiene que ver con su interpretación de la ley. La interpretación de la ley de Cristo, él viene a profundizar y a presentar más lo que era el espíritu de la ley. En Mateo capítulo 5 en adelante hasta el capítulo 7 encontramos allí el Sermón del Monte. En ese Sermón del Monte podemos observar el gran significado, la profundidad del significado de la ley que Cristo le da a la ley que ya Moisés había dado. Basado en esos principios, que algunos han llamado los principios del reino, pues los seguidores de Jesús aprenden de esas enseñanzas. El cúmulo de la mayoría de enseñanzas de Cristo están encapsuladas allí en ese gran Sermón del Monte. Claro, con otras parábolas que le enseñó, sí. Y eso. Pero en esa misma dirección, Dauris, me gustaría señalar que precisamente Mateo 5, que es el pasaje que menciona, dice que Cristo no vino a anular la ley de los profetas, sino a cumplirla. Y a mí me gusta siempre la traducción de la Dios habla hoy.
dice que Cristo no vino a anular, sino a darle su verdadero significado y sentido. Eso es correcto. Es obvio que estaba Cristo al llegar, cae dentro de una era transitorial, se va a producir un cambio, que tanto los judíos son capaces de asimilar el cambio, porque las leyes a las que ellos se aferraban y se aferraron con uñas y dientes eran leyes que fueron dadas provisionalmente. Por ejemplo, el sistema de sacrificio no fue dado de manera perenne, anunciaba algo. Por lo tanto, ¿en qué momento ese algo que anunciaban las leyes ceremoniales tenía cumplimiento? Y una vez tuviera cumplimiento, había que deponer sencillamente el armazón de esas leyes. Es así. Y el ministerio de Cristo, pues, se limitó solamente a la tierra de Palestina. Alguna vez subió tal vez por allí, por Sidón, pero se limitó solamente a esa área, porque él dijo, he venido a las ovejas perdidas de Israel. Claro, está trabajando una fase de un plan mayor. Claro, claro que sí. Precisamente ahí. Claro que sí. Entonces, si nos damos cuenta, él vino como el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Y eso era lo que él quería hacer, convencer a los judíos de que él era el Mesías que ellos esperaban. Y trató de, a través de la interpretación de las Escrituras, mostrarles a ellos de que él era la persona, a través de los milagros que él hacía, a través de sus enseñanzas. Ese fue el argumento mayor de Cristo, que la gente decía, bueno, es que nunca nadie ha hablado con autoridad. Nicodemo, por ejemplo, le dijo, pero sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie pudiera hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. O sea, de modo que Cristo les está dando evidencias de que él es a quien prefiguraba. Ahora bien, cuando ya él enseña a los discípulos y se forma la primera iglesia cristiana, ahora tiene que haber una reinterpretación del Antiguo Testamento, no del todo, pero por lo menos una reinterpretación de Dios en primer lugar. Una reinterpretación del Mesías. Y una reinterpretación también de las profecías mesiánicas expresadas en el Antiguo Testamento. Bueno, tú acabas de mencionar 3 aspectos fundamentales que podrían ocupar todo el programa y otro más. Había una deformación en términos de entendimiento respecto al carácter divino. El carácter de Dios estaba siendo visto a la luz de las facciones demoníacas del carácter de Satanás. Cierto. Se tenía un mal entendimiento del carácter de Dios. Así que como a Dios nadie le vio jamás, el Hijo de Dios vino a revelar al Padre, el carácter de Dios. Pero también había una mala interpretación respecto a la función del Mesías en su aparición. Entonces Cristo está chocando como Mesías en su papel mesiánico con ese entendimiento tradicional judío sobre la obra y la función y el papel de la naturaleza mesiánica. Claro. Y por eso habían estos enfrentamientos allí. Así es. Cuando la iglesia comienza con los discípulos, Héctor, y tú te das cuenta de unos discípulos que estuvieron decepcionados cuando Cristo murió, porque tenían la misma esperanza de todo el judío, que vendría a liberarlos del yugo romano, y a ser el Mesías, el cual esperaban. A unos discípulos desanimados y chasqueados, a unos discípulos que después de la resurrección y la aparición de Jesús, ahora vienen con fuerzas renovadas, están dispuestos a morir por Cristo Jesús. Sin la resurrección de Cristo, esa frustración en los discípulos se hubiese profundizado. Pero la resurrección marca el punto de inflexión en la historia. Creo, Héctor, que tenemos que ir a una pausa otra vez. Sí, vamos a esta breve pausa y luego regresamos para continuar hablando de este interesante tema. Adelante. La presencia del Padre rodeaba a Cristo, y nada le sucedía que Dios en su infinito amor no permitiera para bendición del mundo. Esto era fuente de consuelo para Cristo, y lo es también para nosotros. El que está lleno del Espíritu de Cristo vive en Cristo. Lo que le suceda viene del Salvador, que les rodea con su presencia. Nada podrá tocarle sin permiso del Señor. Todos nuestros padecimientos y tristezas, todas nuestras tentaciones y pruebas, todas nuestras pesadumbres y congojas,
todas nuestras privaciones y persecuciones, todo, en una palabra, contribuye a nuestro bien. Todos los acontecimientos y circunstancias obran con Dios para nuestro bien. El Ministerio de Curación, página 389. Estamos estudiando el cristianismo en el programa de hoy. Y dentro de estas partes que estamos estudiando ahora, estuvimos analizando el origen judío del cristianismo. El pastor Dauris ha estado abordando algunos asuntos importantes de la historia antigua, de los tiempos bíblicos, y cómo Cristo desde el mismo principio fue aquel que fue identificado como el Mesías. Apenas ha nacido como un bebé y ya está siendo buscado por sabios de Oriente como el rey de Israel, y han venido con presentes para adorarle. Naturalmente, esta identidad mesiánica choca de frente con el entendimiento equivocado que tenían los judíos en aquellos días respecto a la misión del Mesías. De igual manera, Cristo está revelando el carácter de Dios, un carácter que había sido deformado y que a veces era visto a través de los atributos mismos del carácter de Satanás. Así que el cristianismo está surgiendo a raíz del ministerio mesiánico de Cristo, el prometido de Dios, pero también está siendo constituido a partir de un remanente fiel de judíos. Así que la iglesia es eso originalmente, parte del mismo judaísmo, pero otros cambios se irían produciendo más adelante, que lo iremos mirando en la medida que el programa se desarrolla. Es cierto. Continuando con lo que hablamos, una vez los discípulos, Cristo resucita, los discípulos ven la resurrección, Cristo asciende al cielo, reciben el Espíritu Santo, la iglesia comienza a crecer, las personas escuchan la predicación de los apóstoles, comienzan a crecer, la iglesia es perseguida, una persecución que comienza precisamente por los líderes judíos que habían rechazado a Jesús. Y estos líderes judíos comienzan esa gran persecución contra la iglesia. Y entonces lo que encontramos en el Nuevo Testamento respecto a la identificación de estos cristianos era que en ese crecimiento ellos primero fueron conocidos como los nazarenos. Ese era el nombre que ellos le tenían. Era como una secta judía que le llamaban los nazarenos. Después, otro nombre que encontramos en el libro de Hechos es que se le llamaba el camino. Me imagino, por el hecho de que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora bien, los judíos tenían o tienen todo el conjunto de prácticas que ellos tienen, de creencias, de tradiciones. Ellos le llaman el halajá, el halaká, que significa también como la senda o el camino. Cristo dijo, yo soy el camino. Realmente yo soy el camino. La forma de salvación soy yo. El nombre que tienen ese grupo de seguidores de Jesús es el camino. Pero a medida que salieron a predicar es en Antioquía donde ahora la gente de fuera, los gentiles, comienzan a llamarle a esa gente cristianos. El nombre cristiano no surge porque los discípulos pusieron ese nombre, siempre fue una identificación de la gente que le da origen a esa identidad. Y al principio, como dijimos, nazarenos, porque Cristo era nazareno, seguían a un nazareno. El camino, porque ese nazareno dijo, yo soy el camino. Ahora cristianos, porque los hablan de Cristo. Me imagino que esa fue la razón por la cual en Antioquía le pusieron cristianos. Pero es evidente que al principio el cristianismo surge como una secta judía que no rechaza el judaísmo y que cuando hay un problema, de hecho aquí ocurre el problema, el primer concilio que se hizo en Jerusalén, según Hechos capítulo 15, viene precisamente porque ahora hay otros que no son judíos que están aceptando el cristianismo, pero como el cristianismo es una secta judía, tiene principios judíos,
Ahora hay problemas porque los que nunca han sido judíos y aceptan a Cristo, ¿qué van a hacer? ¿Se van a hacer judíos o se van a hacer cristianos? Y allí surge la primera controversia en la cual los discípulos tienen que ponerse de acuerdo y pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer con los gentiles que se acercan a Jesús? Porque algunos judíos dicen, no, tienen que circuncidarse, tienen que hacer esto, tienen que guardar la ley de Moisés, tienen que hacer lo otro. Entonces allí los apóstoles se ponen de acuerdo y indican, bueno, los que no son judíos, los gentiles que aceptan a Jesús, no es necesario que se circunciden o que guarden todas las leyes civiles y todas que tienen los judíos, sino pues que se abstengan de ahogado, que se abstengan de los sacrificados a los ídolos. Y entonces allí comienza una especie de distinción entre las personas que se hacen cristianos, que aceptan a Jesús, que son judíos, y los que no son judíos. A veces, Pablo nunca dejó de ser judío, siempre practicó cosas judías, pero no fueron impuestas ciertas leyes judías como una prueba de fe para los cristianos. tú sabes, en ese momento estamos en un punto de la historia, como en un punto de inflexión. ¿Qué ha de ocurrir con el antiguo sistema? Ahora que Cristo ha muerto en la cruz, la circuncisión que acabas de mencionar, más que una práctica, formaba ya como un elemento de marca de identidad judía. Sí. Así que circuncidarse significaba hacerse judío, aceptar todo el conglomerado pactual de la nación judía y entonces empezar a ser parte. Proponerle a los cristianos que están aceptando a Jesús que se circuncide es como decir, no, espérate, parece que había como la posibilidad de algunas concesiones. Ok, podemos entender que los gentiles se conviertan al cristianismo, pero primero tienen que hacerse judíos. Claro. Así que querían convertir de pronto el judaísmo como la puerta de entrada al cristianismo, pero realmente la puerta de entrada al cristianismo es la fe. Así es. Así que dentro de los cambios que se están produciendo, el pueblo judío, los líderes judíos resisten la transformación, pero era obvio que se estaba produciendo algo que ya no había manera de detener. En ese contexto, David, me gustaría señalar que Cristo ya en sus polémicas con el liderazgo judío se está adelantando a lo que ha de terminar ocurriendo. Recuerda aquella confrontación entre los líderes judíos y Jesús en el capítulo 21 de Mateo, que en ese contexto de polémica Jesús le puso la parábola de los dos hijos. Uno de ellos dijo, yo voy, y el otro dijo, no voy, pero finalmente el que dijo que iba terminó no yendo, y el que dijo que no iba terminó yendo. Entonces Cristo termina diciendo, de cierto les digo que los publicanos, las prostitutas, y entrarán delante de ustedes al reino de Dios. Cristo le está advirtiendo a ellos que su conducta religiosa le está convirtiendo en ese muchacho que dice, sí, yo voy, pero finalmente no va. Por lo tanto, lo que se supone que no iban, que eran los que estaban perdidos fuera del pacto, ahora están aceptando la fe y se están convirtiendo en los misioneros de Dios. Así es. Y en ese mismo contexto, Cristo luego pone otra parábola, la parábola de los ladrones malvados, que se van adueñando de todo lo que hay en la propiedad. Y entonces Cristo termina señalando en los versículos 43 al 45 del mismo capítulo 21 de Mateo, que dijo Cristo, puesto que la actitud de ustedes es similar, yo estoy aquí leyendo entre líneas, a la de esos labradores malvados que se creen los dueños de la viña, Cristo le advirtió, le dijo, por esa razón yo le digo a ustedes que el reino de Dios les será quitado a ustedes y les será dado a otro pueblo que producirá los frutos del reino. El que caiga sobre esta roca será quebrantado y desmenuzará a cualquiera quien sobre ella caiga. Sin embargo, esta palabra a mí me llama la atención. En el verso 45 leemos que al escuchar estas parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que él estaba hablando de ellos. Así que Cristo está advirtiendo aquí que por su actitud negligente, por no aceptar la evolución del plan divino dentro de la historia, ellos están en un punto en el que van a perder los privilegios que le han sido concedidos. Ahora, ¿qué tanto los judíos estaban dispuestos a entender eso?
¿Qué tanto estuvieron dispuestos a ser parte del proceso de cambio? Es lo que cuenta la historia bíblica, pero los apóstoles tuvieron que lidiar con eso y el primer concilio muestra cuál era la manera en la que había que abordar estos asuntos. Es cierto. Ahora, Héctor, es importante destacar que a pesar de esa enseñanza de Jesús, él no significó con eso que ahora, Dios estuviera rechazando a los judíos. que ahora eran rechazados sin derecho a salvación. Porque el concepto, por ejemplo, paulino, el concepto de Pablo, Romanos 9, 10 y 11, sobre ese tema, él sigue enfatizando el hecho de que los judíos son el tronco y los cristianos están injertados en la rama, en el tronco. Y ese injerto es una muestra de la gracia de Dios. Al final, tú hablabas ahorita de un remanente que el apóstol Pablo habla, y ese remanente es precisamente ese grupo de judíos que aceptó el mensaje de Jesús, que aceptó a Cristo como el Mesías que estaba profetizado en las profecías, valga la redundancia. El mensaje del apóstol Pablo, por ejemplo, es convencer a sus oyentes que Cristo es quien presentaba las profecías. Todos los apóstoles, ese era el mensaje de ellos y se daba en las sinagogas para convencer a los judíos. Ahora bien, el elemento judaizante nunca salió. Nosotros encontramos en el libro de Hechos que muchos fariseos y sacerdotes aceptaron el mensaje. Esas ideas farisaicas nunca salieron y por eso Pablo tiene problemas con los judaizantes en Gálatas, en el libro de Romanos, y él presenta esos problemas que hay. Desafortunadamente, eso fue creciendo. En vez de subsanar ese problema, eso fue creciendo. Y llegó a su punto cumbre cuando Jerusalén fue destruida por los romanos, cuando Tito vino, destruyó Jerusalén. Entonces, como los cristianos que habían escuchado a Jesús diciéndole, cuando ustedes vean la ciudad romana, salgan, huyan, ¿verdad? Porque va a ser destruida. Los cristianos judíos que estaban en Jerusalén huyeron a Pella. Ahora, los judíos que se quedaron indicaron, bueno, estos son cristianos, ellos no nos ayudaron a nosotros a defender la ciudad. Esto incrementó también el hecho de que estos judíos como que no se sintieran judíos, si pudiéramos usar ese término. Entonces tenemos el asunto de los judaizantes, la destrucción de Jerusalén, y ya se iban muriendo los apóstoles, los primeros fundadores del cristianismo. Esa discusión, esa disyuntiva entre gentiles cristianos y cristianos judíos continuó aumentando hasta que, Héctor, finalmente la iglesia terminó, o el cristianismo terminó de rechazar y separarse del judaísmo. En los años 90, por ejemplo, en las sinagogas se estableció una ley o una maldición para Cristo Jesús, para ellos determinar quiénes eran los que seguían a Jesús. Cuando una persona entraba a la sinagoga, tenían que maldecir a Jesús. Y si no lo hacían, entonces es porque eran cristianos y no le dejaban entrar a la sinagoga. Volviendo a la idea de Pablo representando a Israel como un árbol, a mí me llama la atención la ilustración de Pablo, porque él habla de las raíces, pero también habla de las ramas injertadas, que son los gentiles. Pero también habla de ramas que fueron desgajadas, cortadas del árbol, haciendo referencia a los que son incrédulos. El judaísmo adoptó su actitud típica de oposición, de resistencia, movido por el liderazgo, comprometido más con los aspectos políticos y asuntos de corrupción y de malentendimiento teológico también. Pero Pablo reconoce que hay un Israel, un verdadero Israel. Claro. Y en la mentalidad paulina ahora, Israel es un árbol con profundas raíces arraigadas en las promesas divinas, que tiene ramas que fueron cortadas, que son aquellos judíos incrédulos, pero ramas judías originales que quedan, que son aquellos que creyeron, pero que ahora son parte de un injerto nuevo. Y Pablo dice que hay un propósito. Dios quiere provocar a celo a los judíos. Así que Pablo dice, ¿rechazó Dios a su pueblo? No, Dios no lo ha rechazado. Tampoco significa esto que Dios tiene planes con Israel en el futuro, que es como muchos lo están mirando.
Perfecto. Tenemos que entender la declaración. Y ese es el misterio. Claro. Es el misterio de Pablo. Dice que de dos naciones, de dos pueblos hizo un solo. Así es. Fue el misterio que fue revelado. Y yendo un poquito más adelante, esta idea de Pablo sobre Israel, muchos no la comprenden. Muchos creen que todavía Israel forma parte de un plan de Dios en el futuro como nación. Sí, Otros creen que Dios rechazó a Israel, pero la perspectiva de Pablo es más armónica. Dios no ha rechazado a Israel, a ningún israelita, para que se salve. Lo que Dios le quitó, en armonía con las claras declaraciones de Cristo, es los privilegios espirituales. Es por eso que la iglesia cristiana es la que cumple la tarea misionera. Y por eso ahora Pablo habla de un Israel espiritual. Claro, es por eso que el cristianismo es el que constituye la religión mayoritaria, porque se tomó en serio la misión que Israel no cumplió. Es así. Entonces, eso es lo que encontramos. El cristianismo del primer siglo estuvo matizado por esos diferentes elementos. Pero antes de continuar, vamos a ir a la última pausa para hoy. Así es. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Bueno, en el tiempo que nos queda, David, tenemos que elegir entre analizar un poquito la historia del cristianismo posterior a los tiempos apostólicos o hacerlo de manera muy condensada para luego tratar algunas de las creencias fundamentales cristianas. Bueno, es evidente que el cristianismo continuó creciendo y fue perseguido ya no por los judíos, sino ahora por los romanos en el siglo I, en el siglo II, y no es hasta el tercer siglo, hasta el cuarto siglo, cuando las persecuciones se detienen y ahora la iglesia perseguida llega a tener un poder político. Constantino, por ejemplo, ahora supuestamente se hace cristiano, y ahora el cristianismo de una religión proscrita viene a ser la religión del Estado. A través de esa historia de la religión del Estado hubo también muchos cambios doctrinales, muchas creencias que entraron en la iglesia. Es evidente que la unión de lo político con lo religioso a través de esa historia cristiana también causó muchas persecuciones, y ahora la iglesia perseguida llegó a ser la iglesia perseguidora. Después de eso encontramos la etapa de los reformadores o los protestantes, los cuales se dividieron de esta iglesia cristiana, no con la intención original de hacer otra religión. Lo que ellos querían era simplemente reformar la iglesia, por eso se llaman reformadores. Pero evidentemente los conflictos que hubo no fueron pocos y terminó el cristianismo siendo más dividido. Aunque ya hubo algunas divisiones en los primeros siglos, en los primeros concilios, el de Nicea, el de Éfeso, el de Calcedonia, hubo varias divisiones de las iglesias cristianas. Por ejemplo, hoy tenemos el cristianismo, los católicos, la iglesia católica, tenemos la iglesia ortodoxa allí en Oriente, tenemos también la iglesia copta, que es la iglesia de Egipto. Entonces son ramas del cristianismo que nosotros hablamos pocas veces de eso porque lo que estamos envueltos solamente es en el protestantismo, el catolicismo, pero realmente hay muchos cristianos que no son ni católicos ni protestantes, que son de la iglesia copta en Egipto. Esa es la iglesia cristiana que recuerdo una experiencia que me pasó en una iglesia aquí en el Bronx, y es que un cristiano que vino de Egipto a este país en un contexto de persecución contra los cristianos en Egipto, llegó aquí preocupado por el fin del mundo, la persecución y todo. Entonces yo decía, pero él está preocupado por una persecución local, pero para él, que representa, que vive esa fe restringida a esa área, y esa persecución representaba aparentemente la persecución del tiempo del fin para ellos. Wow. Y él vivía bajo ese espectro. Yo recuerdo que aunque él no hablaba bien el inglés y tampoco hablaba español, él pedía oración, y en más de una ocasión tuvimos que parar el programa porque él estaba muy angustiado por sus familiares, sus hermanos en la fe, para nosotros orar por él. Y de hecho, uno de los grandes pecados de ignorancia nuestro es solo leer lo que está dentro de la burbuja teológica en la que vivimos. Pero nosotros deberíamos abrirnos un poco a las creencias del cristianismo ortodoxo, egipcio, copto, como se le llama,
para que nosotros podamos ver que hay toda una tradición cristiana más allá, que conserva muchos valores cristianos, con los cuales nosotros bien podríamos estar completamente de acuerdo. Así es. Esas son algunas de las divisiones más grandes del cristianismo. Y hoy día, pues, hay tantas denominaciones que sería imposible uno poder hablar de ellas. Sabes, David, que tú mencionaste ahorita que cuando la iglesia, después de Constantino, tendió a convertirse en la iglesia del Estado, se tendió a politizarse. Hay que admitir que en el principio, cuando los líderes cristianos vieron esa apertura, el edicto de libertad religiosa, y luego el emperador moviendo la iglesia, tengan un concilio que fue el de Nicea y resuelvan los problemas teológicos que ustedes tienen. Constantino, hasta donde sé, en algún momento le dijo, las divisiones entre ustedes están destruyendo el imperio, así que reúnanse, hablen, dialoguen y conversen. Si Cristo era Dios o no, según algunos historiadores, era algo que salía hasta en el mercado. Tú ibas a comprar un producto y cuando te lo pasaban, la persona lo retenía un poco y te decía, ¿Cristo es de la misma naturaleza del Padre o no? Era un debate que estaba destruyendo todo, que hasta en el mercado y las compras regulares estaba impactando. Pero hay que admitir, Dauri, que cuando la iglesia vio esa apertura fue prácticamente la gloria que vio. En el primer concilio, según algunos historiadores cristianos, llegaron obispos y líderes de la iglesia cojos, con un ojo menos, llenos de cicatrices, llenos de heridas por las persecuciones, los maltratos. Y ver ahora que el Estado que los perseguía, porque después de los judíos fue el Imperio Romano, es el que le está dando esta apertura. Es maravilloso lo que estaba ocurriendo, había que valorarlo. Incluso el Estado veía en la calidad moral y espiritual de los cristianos en esa primera etapa tanto valor que empezó a darles cargos públicos para desentar la corrupción en el imperio. Lamentablemente, con el tiempo, todo eso se fue corrompiendo, politizando. La iglesia se fue acomodando a lo político y usaba más la política para resolver sus problemas que la teología misma. Entonces, esas son las realidades que se van mirando a través del tiempo. Ahora, Héctor, ¿cuáles son las creencias fundamentales del cristianismo? Y yo sé que esto es más grande de lo que podemos hablar debido a que el cristianismo está tan diversificado que uno no puede hablar como de una creencia fija del cristianismo. Está demasiado fragmentado y cada grupo religioso pues tiene creencias diferentes. Pero tal vez hay algunas características de doctrinas que son claras en la palabra de Dios que pueden ser demostradas bíblicamente en el conjunto de la revelación divina de las cuales podemos nosotros hablar, que el cristiano, por ejemplo, tiene. Por ejemplo, el cristiano, nosotros como cristianos creemos que hay un Dios que es el creador de todo. Y nosotros creemos que ese Dios es un Dios plural, es un Dios triuno. Padre, Hijo, Espíritu Santo. En eso no diferenciamos diametralmente del judaísmo, el islamismo, y entramos también en conflicto con facciones dentro del cristianismo que niega la doctrina de la Trinidad. Así es. Y aunque la doctrina de la Trinidad es bien profunda, pero la evidencia bíblica es fuerte. Nos lleva a decir o a creer que sí, que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, Él es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Fuera de lo que usted quiera entender o interpretar, hay evidencia suficiente bíblica para creer eso. Pensemos, por ejemplo, Dauris, en Jesús. Y vayámonos a la etapa cuando era un bebé recién nacido. Los sabios de Oriente, ¿a qué vienen? A adorarlo. Pero en ningún momento se corrige que ellos están equivocados, que ellos vinieron a adorar porque no eran judíos, no conocían la religión verdadera. Vinieron a adorarlo. Hebreos 1:6 dice que los ángeles mismos fueron ordenados por Dios el Padre para que lo adoraran tan pronto había nacido. Si Cristo, que es diferente al Padre, no es Dios como el Padre, los reyes cuando adoraron cometieron idolatría. Los ángeles cuando lo adoraron cometieron idolatría. Y nunca rechazó adoración de nadie. Cuando a él se le postró, nunca le dijo no lo hagas como lo hizo Juan. Pedro inmediatamente rebotó ante Cornelio. Juan ante un ángel. El ángel Gabriel rebota inmediatamente ante Juan cuando se postra para adorarlo. Pero Cristo es adorado múltiples veces en los evangelios
y él no resiste eso ni lo corrige. Si hubiese sido idolatría adorarlo, implica que él era un pseudo Dios. Así es. Pero el hecho de que él es totalmente divino como Dios el Padre es un indicio de que él puede recibir adoración y no ser idolatría. Y otra cosa, David, si Jesús no es Dios, su sacrificio no une a Dios, al Dios infinito, con la humanidad caída. Así es. No se está uniendo el cielo y la tierra en una obra de redención. Y de Tampoco su sacrificio es infinito. Y de hecho, ese es lo segundo. Los cristianos creemos que Cristo es el único camino al Padre. Es el único camino a la salvación. No hay muchos caminos. No todos los caminos llegan a la salvación. Según los cristianos, nosotros creemos que hay un solo camino que lleva a la salvación y ese camino es una persona, se llama Cristo Jesús. Solo la deidad, solo un ser divino puede abrir paso al ser divino. Así es. Parece raro lo que estoy diciendo, pero Cristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Y luego dice, nadie puede venir al Padre sino por mí. Así que un ser divino abre el paso a la deidad plena, a la comunión con Dios. Otra creencia es que el ser humano es pecaminoso por naturaleza, está muerto en el pecado y necesita redención, necesita de un Salvador. Y Cristo, la muerte de Cristo y su resurrección es lo que asegura el aceptar eso, el aceptar a Jesús, su sacrificio, el aceptar sus enseñanzas, el conocerle, es lo que asegura que una persona pueda tener salvación, ser salvo del pecado, de la condenación del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado en el futuro. Esa es una enseñanza de los cristianos. Y la creencia compartida con el judaísmo del día de Dios, el día del juicio, Perfecto. que en el Nuevo Testamento se refunde, se reinterpreta a la luz del día de Cristo y se convierte el día de Jehová ahora en la segunda venida de Cristo. Así es. Hay algunas prácticas que los cristianos tenemos, como es el bautismo, que es la puerta de entrada, un testimonio público de que acepta a Cristo Jesús, la participación de la Santa Cena, algunos cristianos le llaman Eucaristía, pero es un elemento tomado de la Pascua judía, dándole un nuevo significado en la persona de Cristo Jesús. También nosotros nos reunimos para adorar a Dios en comunidad, nos congregamos. El libro sagrado es la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ese es el libro sagrado de los cristianos, a pesar de que algunos pues no lo tienen como su regla de fe, pero está supuesto a ser el libro de regla de fe para todos aquellos que aceptan a Cristo Jesús. Y asociado a eso, Dauris, para terminar, porque el tiempo ya se nos fue, tenemos el concepto de la salvación por la fe. Perfecto. En el cristianismo, diferente a las religiones no cristianas, incluso diferente a algunas facciones dentro del cristianismo, la salvación no se logra a través del elemento conductual, a través de la conducta o el buen comportamiento, la obediencia, ni siquiera a ritos, ni a dogmas, ni creencias. Se obtiene por medio de la fe en Cristo Jesús, como un regalo de la gracia divina, de algo que no merecemos, pero que por tener fe en el Hijo de Dios y aceptarlo de corazón, podemos alcanzar la justicia que nos permite alcanzar la salvación. Así es. Yo quisiera llegado al final. Tal vez no una doctrina, pero tal vez decirles a ustedes que la esencia del cristianismo, más que seguir un sinnúmero de reglas doctrinales, es conocer una persona. Tú hablabas ahorita, Héctor, sobre eso. Conocer a Cristo es real cristianismo. Pasar con Cristo, en comunión con Cristo, 24 horas al día, eso es ser cristiano. Ser cristiano es estar en comunión con Cristo, vivir en comunión con Cristo y reflejar el carácter de Cristo. Así es. Así que si tú eres cristiano, se supone que conociste a Jesús. Y si eres realmente cristiano, se supone que debes estar viviendo como Cristo vivió. Él debe estar viviendo su vida en tu vida. Y así tu vida llega a ser un reflejo de su vida para la salvación de los otros. Queridos amigos, hermanos, gracias por acompañarnos al programa de hoy. Si alguna inquietud, alguna pregunta, alguna solicitud de algún material ustedes necesitan o quisieran que tratáramos algún tema en particular, escriban a faithsociedad7@gmail.com, faithsociedad7@gmail.com, y será hasta la próxima entrega. Dios les bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.